Y vamos a continuar porque en este nuevo apartado vamos a explorar métodos avanzados para importar y gestionar diversos tipos de archivo, incluyendo técnicas para trabajar con archivos de Photoshop e Illustrator manteniendo sus capas y propiedades. Vamos a ello. Vamos a empezar cerrando este proyecto y vamos a empezar generando uno nuevo. Como recordaréis, el atajo es Control N o Comando N para crear una nueva composición. Vamos a nombrarla, como de costumbre, insisto, nombrar vuestras composiciones. Yo voy a llamarle animación de personaje, voy a dejar esta configuración tal y como veis, voy a modificar la duración, voy a dejarla en 5 segundos y hago clic en aceptar. Si queréis saber más acerca de cómo ajustar una composición, os recomiendo que os veáis el anterior curso, Iniciación a After Effects. Hey, ¿quieres dominar After Effects sin esperas? Únete ahora a mi comunidad de miembros y obtén acceso anticipado a tutoriales, contenido exclusivo, archivos de proyecto y mi feedback directo. Haz clic en el enlace de la descripción y únete ahora. Bien, una vez tenemos creada nuestra composición, el siguiente paso, como sabréis, es importar nuestro material de archivo. En este caso tengo una ilustración, como veis es esta imagen que tenemos aquí, y la tenemos en una serie de formatos. Lo primero, tenemos un formato JPG, otro PNG y dos formatos vectoriales. En el curso de iniciación hicimos nuestra animación directamente con un JPG, lo importamos a nuestro panel de proyecto y una vez aquí podríamos arrastrarlo directamente a nuestra línea de tiempo, ajustarlo en la escala y nos pusimos a animarlo. Pero en este caso, al tratarse de una animación más compleja, como veis tiene muchísimos elementos, os voy a proponer una nueva forma de importar archivos. En este caso vamos a ver cómo importar un archivo directamente desde Illustrator. Y para ello utilizaremos la opción de un archivo vectorizado o un archivo de Adobe Illustrator. Vamos a hacer doble clic y vamos a verlo. Pues bien, como veis aquí tenemos nuestra imagen, nuestra ilustración y lo primero que vamos a tener es que preparar todo esto antes de llevárnoslo al programa de After Effects. Y cuando digo preparar quiero decir que si nos vamos por ejemplo a la pestaña de capas vamos a ver que toda nuestra ilustración está contenida en una sola capa. Y en After Effects necesitamos que a la hora de animar nuestras capas estén individualizadas, es decir, que cada contenido que se vaya a animar esté en una capa diferente. Voy a mostrarte gráficamente a qué me refiero. Si vamos a After Effects directamente, como veis, únicamente tenemos una capa y dentro de esta capa sí que es verdad que hay una serie de subgrupos, etc. Pero si nos vamos a After Effects tal y como está aquí la ilustración, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a importar nuestro archivo, lo arrastramos al panel de proyecto, se nos abre este cuadro de diálogo, ¿vale? Lo vamos a importar como composición, dimensiones material de archivo como tamaños de la capa y hacemos clic en aceptar. Si nos damos cuenta y abrimos la composición que se importa, vemos que únicamente tenemos una capa, es decir, la misma capa que teníamos en el programa de Adobe Illustrator. Pero no nos interesa importarlo así porque no tenemos acceso a los elementos de nuestra imagen por separado. Es decir, si queremos animar los brazos, la cabeza o la nave espacial, no vamos a poder hacerlo en este tipo de archivo, con lo cual tendremos que irnos a Illustrator y preparar nuestra ilustración para animarla. Hay algunos trucos para no tenerlo que hacer manualmente todo, pero aún así nos va a tocar hacer algo de trabajo para poder separarlo correctamente. El primer truco que te voy a enseñar se trata de ir desglosando para ver cómo se compone la imagen. En este caso la hemos cogido de una biblioteca de imágenes, no la hemos realizado nosotros, de modo que es el ilustrador el que ha decidido componerla en una serie de formas u otras. Si lo hubiésemos hecho nosotros ya lo hubiésemos dibujado preparada para el tipo de animación que íbamos a hacer. Así que en este caso, para evitarnos la tarea de ilustrar, porque esto no es un tutorial sobre Illustrator, vamos a coger una imagen ya hecha y vamos a ver cómo podemos separarla por capas en función de qué elementos vamos a animar. Con lo primero que vamos a trabajar es con este astronauta que tenemos aquí, así que vamos a irnos hasta el panel de capas para ver dónde se encuentra nuestro astronauta. Yo veo que por ejemplo está aquí, de hecho si seleccionamos la capa vemos que el astronauta se compone aquí. Podemos hacer clic en el desplegable para ver cómo está formado nuestro astronauta y la forma sencilla de hacerlo va a ser seleccionando la capa madre, la que contiene toda la ilustración de nuestro astronauta. Vamos a irnos hasta este icono de aquí y vamos a decirle que va a soltar las capas a secuencia. ¿Te gusta After Effects?
Suscríbete ahora para aprender más. Nuevos tutoriales cada semana. Interactúa conmigo en los comentarios y sugiere temas para futuros tutoriales. Así que dale a la campanita para no perderte ningún tutorial. Como veis, lo que ha hecho es directamente transformar los subgrupos en capas individuales. Por un lado tenemos aquí una mano, tenemos aquí la cabeza, etc. ¿Vale? Tenemos nuestro cuerpo separado en una serie de fragmentos. ¿Vale? De todas maneras, este no es el paso final. Lo ideal sería en este punto nombrarlo. Vamos a renombrarla como mano. ¿Vale? Como os comentaba, lo ideal es que tengamos nuestras capas bien nombradas e identificadas, porque luego cuando veamos After Effects nos van a aparecer como capa número 2, capa número 4, capa número 5, y lo ideal es tener visualmente claro con qué fragmento de la ilustración estamos trabajando. Así que aunque pueda ser un poco tedioso, vamos a ir nombrando nuestras capas. ¿Vale? Para cambiar el nombre simplemente doble clic sobre la capa y como veis está habilitado para cambiar el nombre de cada una de ellas. Vale, ya tenemos nuestras capas nombradas. Simplemente muteando cada uno de los ojitos que vemos aquí vamos a ver que claramente se corresponde con el nombre que le hemos dado a cada una. En el caso del cuerpo vamos a separarlo un poquito más porque, como veis, tanto contiene el cuerpo como contiene lo que es el cable este que lo une a la nave. Así que esta capa de cuerpo la vamos a separar para poder trabajar luego posteriormente mejor la animación. ¿Vale? Como veis hay un montón de trazados, así que vamos a hacer una cosa, y es que vamos a crear una nueva capa desde este icono de aquí. Vamos a llamarle cable. Vamos a seleccionar el trazado de nuestro cable, vamos directamente a la herramienta de selección directa, vamos a elegir este trazado y para ubicarlo en la nueva capa, una vez seleccionado, lo que vamos a hacer es despegarlo un poquito y desde aquí vamos a arrastrar este, ¿veis el cuadradito este? ¿Vale? Pertenece a este de aquí y vamos a arrastrarlo directamente hasta nuestra nueva capa. De forma que lo que hemos hecho es sacar el trazado de nuestro cable y ubicarlo en la nueva capa. Así ya tenemos el cable por un lado y el cuerpo por el otro. Sé que esto puede ser una labor tediosa al principio, pero luego en After Effects vais a ver cómo me lo agradecéis. Lo ideal, nombrar las capas, ¿vale? Acordaos del tema de la jerarquía, acabo de ver que el cable que hemos creado en la nueva capa ahora pasa por delante del cuerpo y debería estar por detrás, con lo cual tendremos que, al igual que en After Effects, ubicar esta capa por debajo del resto de la ilustración, para que la ilustración del cable quede por debajo del monigote y no sea por delante. Bueno, pues como veis ahora ya nuestro trazado del cable pasa por detrás de nuestro astronauta, lo cual es lo ideal en este caso, y podemos ver que nuestro astronauta, que es la figura principal, ya la tenemos aislada en diferentes capas. La idea de aislarlo en diferentes capas es que podamos después directamente animarlo por separado. O sea, nosotros aquí podemos mover luego la mano en After Effects y darle un movimiento solo a la mano, independientemente al resto del brazo, y lo mismo pasaría con la cabeza. Luego en After Effects podemos animarla un poquito, ¿vale? Y simplemente estaríamos moviendo la cabeza. Vamos a ver qué más figuras podemos animar, ¿vale? No hace falta separarlo todo en capas, sino solo aquellos elementos que vayamos posteriormente a animar en After Effects. Vamos a seleccionar nuestra nave, porque también podemos darle un poquito de movimiento. Vamos a buscarla dentro de nuestros grupos de capa. Mira, aquí tenemos un satélite que también lo vamos a hacer en una capa diferente. Con lo cual al satélite vamos a seleccionarlo, lo tenemos aquí, ¿vale? Lo vemos aquí en esta previsualización de este cuadradito. Lo selecciono y lo arrastro únicamente hasta la capa número 11. Y esta capa número 11 la voy a poner por detrás del astronauta porque pasa por detrás del astronauta, no tiene que estar por delante. Vamos a hacer lo mismo por la nave, a ver si la localizamos. Desde aquí no. Vale, la tenemos aquí. Aquí tendríamos nuestra nave. Y de nuevo vamos a crear una nueva capa. Vamos a ponerlo por debajo de la capa que hemos generado para el satélite. Y seleccionamos el trazado de la nave. Y con este cuadradito lo desplazamos y lo ponemos aquí. Vamos de paso a renombrar las capas, que se nos ha olvidado. Nave. Satélite. Vale, como he comentado, ya tenemos aquí aisladas en capas cada uno de los elementos que queremos animar en After Effects. Pero con esto todavía no es suficiente porque, como veis, hay una capa principal que contiene a todas las demás. Esto After Effects igualmente lo va a reconocer solo como una única capa, como nos ha pasado en el ejemplo anterior. Con lo cual lo que tenemos que hacer es sacar todas estas capas por fuera. ¿Vale? Que estén
en la jerarquía principal, que no pertenezcan a ningún subgrupo, que estén completamente aisladas y separadas de todo lo demás. Con esto nos quedaría la capa del fondo. Como veis, podemos activarlo y desactivarlo, y vamos a nombrarla porque este es nuestro background o fondo. De esta forma, cuando importemos al archivo, en lugar de tener una capa, vamos a tener el número de capas que vemos aquí. Y cada una nos la va a importar ya con su nombre, tal y como hemos descrito, y en el orden y la jerarquía que tenemos establecida en Adobe Illustrator. En el caso de trabajar con una imagen creada desde Photoshop, básicamente el flujo de trabajo sería el mismo. Tendríamos que separar en capas individuales cada uno de los elementos que vayamos a animar en After Effects, es decir, pues oye, si queremos animar la mano, pues la mano tiene que ir en una capa separada. Si queremos animar una pierna, pues tenemos que poner esa pierna en una capa separada. El flujo de trabajo básicamente es el mismo. La única diferencia es que si trabajamos con proyectos de Illustrator, al ser imágenes vectorizadas, a la hora de escalarlas en After Effects no vamos a perder ningún tipo de resolución, como vamos a ver. Sin embargo, si utilizamos un archivo de Photoshop que trabaja con imágenes de mapa de bits, a la hora de querer escalarlo en Photoshop va a ser a costa de la calidad. Es decir, si trabajamos en Adobe Illustrator, luego podremos escalar libremente en After Effects cualquier imagen porque no va a afectar a su calidad. Sin embargo, si trabajamos en un formato de Photoshop con mapa de bits, tendremos que tener mucho cuidado con los tamaños que generemos en las imágenes, porque si escalamos a posterior en After Effects va a ser a costa de la calidad de la imagen. Una vez tenemos todos los cambios y las capas correctamente organizadas y nombradas, podríamos guardar. Le decimos que nos lo guarde en nuestro ordenador, evidentemente, en mi caso, en la misma carpeta donde estaba la antigua. Hacemos clic en OK y ya lo tendríamos listo para importarlo a After Effects. Así que después de haber organizado nuestra ilustración por capas según la animación que vayamos a dar, ya podemos pasar al siguiente bloque, animación avanzada.